se mantiene la polémica por las críticas del senador electo por Santiago Poniente, Andrés Alamán, al gobierno del presidente Piñera tras la derrota de la segunda vuelta de Evelyn Matei. Queremos conversar sobre este y otros temas y para eso nos acompaña la editora de medios digitales de Copesa, Macarena Lescornés. Buen día, Citamaca, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy bien aquí, viendo lo que fue el casi terremoto. El terremoto fin de semana. Sí, fue bastante Cuando todo el mundo está pidiendo tarjetas de buena voluntad, de paz y amor. Feliz Navidad. Claro. Sí, la verdad que las tarjetas que se cruzaron en RN y entre algunos de RN y el gobierno este fin de semana no fueron precisamente de amor y buena voluntad, sobre todo después de esta entrevista que dio el senador electo Andrés Alamán al diario La Tercera, en la cual responsabilizaba de la derrota electoral al presidente Piñera. No se lo mandó a decir con nadie, como diríamos en buen chileno, se lo dijo bastante directo, y eso fue un quizás segundo remesón del partido después de lo que vimos a finales de la semana pasada, que fue esas renuncias que pudieron quizás haber sido más masivas de lo que fueron. Algunos dicen que se lograron frenar a tiempo y que en eso está por verse, pero la verdad que Renovación Nacional ya venía la semana pasada con bastante ahí adolorida, y después de esto que ocurrió con uno de sus senadores emblemáticos, como el senador Andrés Alamán, la verdad es que la situación no está la mejor en el partido. De hecho, el ministro de Defensa, Rodrigo Ginspeter, vinculó ambos temas ayer. Él dijo incluso no solamente que se oponía a lo que había dicho Andrés Alamán, sino que incluso lo responsabilizaba de precisamente las renuncias que había estado haciendo, porque dice que situaciones como esta no ayudan precisamente a cohesionar, sino que muy por el contrario hacen, o por lo menos incentivan a que gente se quiera ir del partido. Y no solo las renuncias, sino que las no reincorporaciones de algunos miembros del gabinete, por ejemplo, que se están preguntando si es que vale la pena en estas condiciones volver a militar. Por ejemplo, el caso de la vocera de Cecilia Pérez, quien dijo que en estas circunstancias se repensaba muchos de ellos su militancia. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer ahora dentro de la Renovación Nacional? Primero, dos cosas: tratar de adelantar las elecciones que están previstas para mayo. De hecho, algunos parlamentarios, algunos diputados de Renovación Nacional, así se lo hicieron a ver a Carlos Larraín, la necesidad de adelantar por lo menos algunas semanas las elecciones de mayo. Y lo que sí ya habría por lo menos concordancia es en transformar el Consejo Nacional del 18 de enero en Consejo General. ¿Cuál es la diferencia? El Consejo General sí tiene capacidad de resolver, por lo tanto ahí se podrían zanjar algunas cosas y por lo menos dicen frenar esta sangría de militantes, porque ellos dicen el problema detrás es que mucha de esta gente no solo no se ve representada por la directiva, sino que siente que no había una renovación. Por lo tanto dice, ese momento empezar a tomar cartas en el asunto. Por lo tanto, ojo que a mediados de enero podemos empezar ya a ver quizás los primeros coletazos a nivel institucional dentro de Renovación Nacional de esta, por lo menos las primeras renuncias. Oiga, Macarena, y el sábado hubo humo blanco en el Partido Comunista, ¿verdad? Así hubo. Mientras estaban ahí con las declaraciones, así el Partido Comunista está mirando desde el balcón. Yo me acuerdo que hace algunos lunes atrás, justo antes de las elecciones, habíamos dejado stand-by de esta decisión, porque el Partido Comunista, de hecho, tenía fecha mucho antes para decidir si se sumaba o no se sumaba a en ese entonces, posible gobierno de Michelle Bachelet. Y ellos dijeron, no, vamos a esperar la primera y segunda vuelta y de ahí lo decimos. Bueno, efectivamente, este sábado fue el momento de decidirlo y por unanimidad el Partido Comunista decidió expresar su voluntad de formar parte en el gobierno. ¿Cuál es la lectura ciudadana? ¿Cuál es el subtítulo que uno ve a esta voluntad? Bueno, decir que están disponibles no solamente para el gabinete, sino para incorporarse formalmente a cualquier cargo que determine la presidenta Bachelet. Ellos dijeron que no iban a sociabilizar, o de cierta manera no iban a mostrar qué tipo de cargos ellos querían, porque no querían aparecer como presionando a la presidenta, ¿no? Exactamente. Lo que sí dijeron que estarían completamente dispuestos. Esto sería la primera vez desde el gobierno de Salvador Allende que veríamos una incorporación tan formal del Partido Comunista, porque si bien ellos han apoyado en ocasiones anteriores a la concertación en las segundas vueltas, siempre había sido un apoyo casi instrumental. Ellos siempre habían dicho como el mal menor, pero nunca habían participado de un gobierno en la concertación. Esto sería la primera vez. Hay que ver si finalmente se materializa o no. Por lo pronto, lo que ya podemos ver es que es muy probable que en la testera, en la mesa de la Cámara de Diputados, veamos algún diputado comunista. Esto también es histórico desde el año 70. ¿Por qué? Porque hoy día la nueva mayoría se va a sentar nuevamente a empezar a negociar lo que va a ser la nueva testera de la Cámara. No hay que olvidar que controla el 58% de la próxima Cámara de Diputados. Hablamos del Poder Ejecutivo, del Legislativo y ahora hablemos del Poder Judicial. Tenemos de todas a finales de este año. ¿Y es por qué? Porque hay que saldar ese cupo que queda todavía abierto en la Corte Suprema, un cupo que había estado bastante disputado, porque no hay que olvidar que, es verdad, muchos dicen que operan las instituciones, los grandes acuerdos, pero hay mucho de tira y afloja.
La nueva mayoría la concertación todavía, porque la nueva mayoría todavía no opera en la Cámara de Diputados, perdón, en el Parlamento. La concertación, por lo menos no se había mostrado muy abierta a apoyar la carta del Ejecutivo, que era Carlos Arangui, ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua. ¿Por qué? Bueno, siempre se decía que su participación, o por lo menos cómo le había juzgado el caso Coima y el MOPGATE, no le habían reportado buenos puntos de cara a los concertacionistas. La concertación, por supuesto, dice que nunca ha vetado. Lo cierto es que no se veía con mucha fluidez esa elección. Es muy seguro que quizás hoy día ya veamos salir un humo blanco, y es muy probable que Carlos Arangui sea próximo ministro de la Corte Suprema, porque hoy día se vota en el Senado, necesita 2/3. ¿Cuál sería la monedita de cambio? ¿Cuál sería la otra carta? Que en marzo próximo se apoya a Carlos Cerda, la tradicional carta de la concertación para llegar a la Corte Suprema. ¿Y por qué en marzo? Porque nuevamente se abre un cupo, y ahí la nueva mayoría sí espera, con el nuevo Congreso, tener mayorías relativamente fáciles para aprobarlo. Y si no es así, algunas piezas de RN ya se han abierto a aprobar finalmente la llegada de un emblemático juez en el temas de derechos humanos como es Carlos Cerda. O sea, hoy por ti, mañana por mí. Así es como ha sido siempre nominación en la Corte Suprema. Maca, muchas gracias y que tengas una feliz Navidad. Felicidades. Igualmente, feliz Navidad para todos, y nos vemos el último lunes del año. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Que estés bien. Chao. Igualmente. Chao, chicos. Chao.